Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Es un placer el dedicarme nuevamente a presentar el mensaje de Dios. Pero antes siempre quiero aprovechar este espacio para darles un anuncio y es para invitarles a que escuchen un nuevo estudio que estoy dando y se trata sobre el libro de Eclesiastés. Este estudio lo estoy impartiendo todos los sábados y todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica, hora centro en México, como también en Texas. Para Colombia y Perú, 7 de la noche, para Bolivia, 8 de la noche. De manera pues que les invito a que no dejen de escuchar estos estudios. Ya este sábado presentaré la lección número 7 y el domingo la lección número 8. Recuerden pues 6 de la tarde, hora de El Salvador. Pongámonos en oración para que el Señor me dirija en lo que voy a presentar. Padre eterno, te damos las gracias nuevamente porque estamos con el firme propósito de transmitir tu divina palabra. Gracias por ello, Señor. Permíteme que lo haga siempre dirigido por el Espíritu Santo y que lo haga con claridad. Gracias, Padre eterno. Te pido que haya mucho beneficio para todos quienes escucharán palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy voy a estar hablando en el tema que le he titulado Respetando los designios de Dios, basado en 2 Samuel capítulo 7, versos 1 al 17. Repito, respetando los designios de Dios. Hago esta aclaración. Este tema lo estaré presentando en dos partes, o sea, hoy voy a dar la primera parte y el miércoles siguiente, o sea, el miércoles 24 de febrero, voy a estar presentando la segunda parte. Les hago la aclaración para que todos quienes escuchan hagan el propósito de escuchar la enseñanza completa. Bueno, hablando pues acerca de respetando los designios de Dios, basado en 2 Samuel capítulo 7 versos 1 al 17, precisamente le vamos a dar lectura a estos 17 versículos para encarrilarnos en lo que vamos a estar presentando en este tema. Aquí se trata del pacto que Dios hace con el rey David. Y dice así a partir del versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová,
¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Segundo Samuel 7, 1 al 17. Todo pueblo, no importa cuán grande o pequeño sea, tiene al menos una persona como Bartimeo el ciego, el mendigo con el que se encontró Jesús en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52, a los cuales también les daremos lectura para comprender lo que estaré también expresando en el desarrollo del mensaje. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
El caso de Bartimeo es de las personas que siempre están allí, generalmente en lugares a la vista de todos, pero que realmente nadie les presta atención. Es como decir que cada pueblo tiene su loco, o cada pueblo tiene su personaje, ya sea destacado, o cada pueblo tiene un mendigo. No sabemos cuánto tiempo había estado ciego Bartimeo, ni cuánto tiempo había estado apostado a lo largo del camino. Sin embargo, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, porque un día Jesús de Nazaret pasó por ese lugar. Aparentemente, habiendo escuchado de Jesús y de su poder para dar vista a los ciegos, Bartimeo tomó la determinación de no dejar pasar esta oportunidad. Y él comenzó a dar voces. Entonces indica que alzó su voz, no solamente una vez, sino reiteradamente diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Avergonzados por la conmoción que estaba causando, por decirlo así, este don nadie, algunos de los transeúntes lo reprendieron y le dijeron que guardara silencio. El relato de Marcos dice que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Su persistencia tuvo su paga. Jesús se detuvo e instruyó a los presentes a llamarle. Entonces los transeúntes le dijeron a Bartimeo: ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo obedeció y Jesús le sanó. El relato de Bartimeo es una maravillosa historia por sí sola. Y a lo mejor usted creerá que yo voy a concentrar el estudio en la sanidad de Bartimeo. Y no es así. El relato, pues, de Bartimeo es una maravillosa historia por sí sola. Sin embargo, también plantea una interesante e importante pregunta. ¿Por qué Bartimeo le llamó a Jesús hijo de David? Y ahí en esta declaración nos vamos a concentrar. Porque no usó uno de los títulos más normales, tales como Hijo de Dios o Señor, o como Jesús normalmente se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Por qué el linaje de Jesús, como descendiente de David, habría de jugar algún papel en la sanidad de este ciego? Bueno, veamos en primer lugar la promesa. La promesa que aquí se presenta es edificarle casa a David, y lo vamos a comprender, aunque ya lo hemos leído en los versos 1 al 17 de segundo Samuel, el capítulo 7. Todo se remonta a la promesa que había hecho Dios al rey David 1000 años atrás, como se registra en esta porción que hemos leído. David había llegado a un momento de serenidad en su reinado como rey de Israel. Tenía una morada permanente. En lugar de vivir en una tienda de un campamento militar, y donde dice que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
Eh, Algo no parecía sentarle bien a David con esta situación y se lo comunicó al profeta Natán. Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. No le parecía apropiado a David que él habitara en una casa lujosa, mientras que el arca, podemos decir que era como decir un baúl, que los israelitas habían construido y colocado dentro del tabernáculo después de escapar de Egipto, siguiera en esa tienda. El texto sugiere, mas no asevera de manera clara, que David tenía en mente edificarle una casa a Dios, construyéndole una estructura apropiada para el arca. En otras palabras, un templo, pues. Deseaba honrar a Dios y el momento parecía ser el apropiado. En cuanto a sus planes, Natán le aseguró, Jehová está contigo. Sin embargo, esa noche tuvo una visión en la que Dios le dio un mensaje para David. Noten lo que ya hemos leído, pero lo reiteramos en los versos 5, 6 y 7. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El mensaje es claro. Dios no necesitaba una casa y no había pedido una. Además, si deseaba una, no necesitaba que David se la construyera. Entonces parece obvio que las intenciones de David eran buenas. Sin embargo, al mismo tiempo, fueron un poco presuntuosas. David era un gran rey. Sin embargo, Dios seguía siendo Dios. No necesitaba, pues, que David le hiciera favores. En los versículos 8 al 11, Dios le recordó a David que Él es quien bendice. Fue Él quien había sacado a David de la modesta labor del pastoreo y lo había colocado en el trono de Israel. Fue Él quien había derrotado a los enemigos de David y el que se aseguraría que su pueblo tuviera un lugar de reposo y seguridad y que sus enemigos dejaran de afligirlos. Entonces usted puede notar que todo lo que le había acontecido a David era porque Dios se lo había proveído. Dios era el que había actuado dándole bendiciones a David. Luego en el versículo 11 vemos una declaración verdaderamente sorprendente. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. En lugar de permitir que David le construyera una casa, Dios prometió construirle una a David, como lo aclaran los siguientes versículos. O sea, Dios no estaba hablando acerca de una morada física, hablaba de darle a David un linaje real, un descendiente que reinara después de la muerte de David. La palabra casa se refiere en este pasaje a una dinastía
como las dinastías que han existido a nivel mundial. Entonces, Dios estaba prometiendo crear la casa de David. Veamos lo que sucedería, pues, establecer el trono de David para siempre. En realidad, son tres las promesas que se aseveran en 2 Samuel 7, 12 al 16. Estas tres promesas son las siguientes. 1. Un hijo había de reinar en lugar de David. 2. Este hijo, no David, construiría una casa, o sea, un templo, para honrar a Dios. Y más importante aún, 3. Dios afirmaría para siempre el trono de su reino. Entonces, junto a estos compromisos, Dios prometió serle un padre al hijo de David. Aunque lo castigaría por sus pecados, no apartaría de él su misericordia como se la había apartado al predecesor de David, Saúl. Y ahí está, estos datos históricos están en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios prometió, noten lo que dice en 2 Samuel 17, verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. No podía hacérsele promesa más gratificante a alguien en la posición de David. Dios le aseguró que Israel eventualmente tendría reposo y que su dinastía continuaría por siempre. Esto lo vemos en 2 Samuel capítulo 7, versos 18 al 29, donde se registra que David se humilló profusamente y aceptó tanto la negativa del Señor como su bendición con un profundo sentido de agradecimiento. Vamos a leer 2 Samuel 7, 18 al 29. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel.
y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Segundo Samuel 7, 18 al 29. Podemos ver pues que las promesas dadas por Dios a David requieren un escrutinio más detallado, como muchas profecías antiguo-testamentarias. Este texto tiene un cumplimiento doble. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento cercano al momento de su pronunciamiento y otro lejos en el futuro. El cumplimiento cercano era que a Salomón, el hijo de David, se le permitiría construir el templo. Y esto está comprendido en los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro primero de Reyes. Entonces, Dios estableció la grandeza del señorío de Salomón, de la misma manera como lo asevera el versículo 14, cuando Salomón eventualmente sucumbió a la idolatría por la influencia de sus muchas esposas extranjeras, Dios lo castigó como prometió. Y esto está comprendido en el capítulo 11 de Primero Reyes. Entonces no es difícil ver la manera en que las promesas fueron cumplidas durante el reinado de Salomón y mediante el trato que Dios tuvo con él. Sería difícil decir, sin embargo, que la promesa en cuanto a que el trono de David sería establecido para siempre fue llevada a cabo por medio de Salomón. De hecho, el Antiguo Testamento demuestra claramente que no fue así. Después de los días de Salomón, el reino se dividió en dos, siendo el reino del sur, o sea, Judá, el que continuaría la línea de sucesión de los reyes davídicos. Eventualmente, incluso este reino fue destruido debido a una combinación de la rebelión del pueblo contra Dios y la conquista por parte del imperio babilónico. La línea de sucesión de reyes provenientes de David cesó temporalmente. La palabra eternamente que se usa en 2 Samuel 7, 13 y 16, por lo tanto, tenía que referirse a alguien más que a Salomón. Note lo que dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Entremos a ver ahora lo que concierne a la esperanza mesiánica de la promesa. Hablando de esa esperanza mesiánica, la promesa hecha por Dios a David en 2 Samuel 7 formó las bases para la expectativa de Israel en cuanto a un rey que venía, un Mesías, literalmente el ungido, que redimiría a su pueblo.
La esperanza de un libertador que venía creció a medida que Israel era derrotado por una sucesión de enemigos. Especialmente después de la invasión babilónica y disolución del reinado, el deseo de que alguien hiciera volver los cautivos de Israel, de la cual se habla en Jeremías 33:7, llegó a formar parte habitual de la esperanza política y religiosa de los judíos. Basados en esta promesa, el pueblo judío pensaba en su Mesías que venía en términos de un nuevo David, otro rey y guerrero que, como David, le daría reposo a Israel de sus enemigos. Entonces este Mesías sería hijo de David, cuyo reino jamás acabaría. Esta esperanza es aclarada en numerosos pasajes antiguo testamentarios como los siguientes. A continuación voy a dar lectura a varios pasajes del Antiguo Testamento que hacen ver pues esta situación de esta esperanza. Vámonos primero a Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ezequiel 37, 24 y 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces, puede que nos preguntemos por qué el Mesías había de ser un segundo David. ¿Por qué no un segundo Moisés o un nuevo Abraham u otro Noé o Daniel? La primera razón es que Dios le hizo una promesa a David. Además, la vida de David prefiguró en muchos aspectos la vida de Jesús, es decir, la vida que Jesús había de experimentar. David fue un pastor y también un rey. Y el Nuevo Testamento declara asimismo que Jesús es tanto pastor como rey sobre los que le seguirían. Miren lo que dice Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 27:37.
y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, vamos a leer una serie de citas comprendidas específicamente en el Nuevo Testamento para entender esta función del pastor y rey. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vámonos a 1 Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, estoy diciendo pues sobre esta situación de entender la función de pastor y de rey. Pero además, los sufrimientos de David presagiaron los de Jesús. Antes de convertirse en único soberano de Israel, David fue perseguido por el rey Saúl, quien tuvo envidia de su éxito. Noten lo que dice en el primer libro de Samuel 18, 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Años después, estuvo por ser destronado por su propio hijo Absalón, quien se había ganado la simpatía de muchos de entre el pueblo y se había rebelado contra su propio padre. Noten lo que tenemos en 2 Samuel 15, versos 10 al 12. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo:
cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. En ambos casos, David fue obligado a huir y vivir como un fugitivo, siempre en peligro. Noten lo que dice en 1 Samuel 19, 10 al 12. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Un caso semejante al caso del apóstol Pablo. Segundo Samuel 15, 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Con esto solo menciono, hay un paralelo con el Salmos 54. Entonces, los paralelos entre los sufrimientos de David y los de nuestro Señor son sacados a relucir de una manera realista en el Salmo 22, el primer versículo del que citó Jesús mientras colgaba en la cruz. Vemos varios paralelismos sorprendentes entre el Salmo y lo que experimentó Jesús. Por ejemplo, 1, el sentimiento de ser abandonado por Dios. 2, los insultos de burla de los que le rodeaban. 3, una total debilidad y agotamiento. Y 4, el hecho de que otros echaran suerte por sus prendas. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que esta situación quedó totalmente muy clara. Yo voy a parar acá mi mensaje de esta tarde. Como les prometí, voy a dividir este estudio en dos partes. Hoy he presentado la parte 1. El próximo miércoles 24 de febrero presentaré la segunda parte. Yo espero que usted haga esfuerzos por escuchar esta otra segunda parte para comprender cómo es que la esperanza mesiánica se cumple. Esa es la realidad. Por razones del tiempo y que tengo que respetarlo, lo que me queda del tiempo para completar el estudio no estaría dentro de la hora que a mí se me es permitido, así que lo haré siempre en la próxima clase, si el Señor me lo permite. Siempre aprovecho para invitarles a escuchar el libro de Eclesiastés, un estudio que estoy dando los días sábados y domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y Centroamérica. Ustedes están invitados.
todos los sábados, todos los domingos, 6 de la tarde. Es un estudio muy, muy edificante y de mucha ayuda para cada uno de nosotros. De manera pues que hagan esfuerzos por este sábado presentaré la 7ª lección y el domingo la 8ª lección. Muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que vayan siempre con la paz de nuestro Señor.